los que, para acceder al laboratorio, les decía, los que estuvieron la vez pasada recordarán que hay un formulario que hay que llenar. Quienes ya llenaron el formulario no tienen que llenarlo nuevamente. ¿Sí? El formulario es para reservar una instancia de laboratorio. Entonces los voy a copiar aquí. Para los que no lo llenaron la vez pasada, el link al formulario. Les voy a copiar en el chat. Entonces los que no lo llenaron la vez pasada acceden a ese link y lo llenan con sus datos para reservar una instancia de laboratorio. Voy a compartir la pantalla, Daniel, con el formulario. Ok. Ahí está. Voy a compartir la pantalla. Pam, 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 pam. Ahí. ¿Se ve la pantalla correctamente? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es el formulario al que acceden cuando pinchan en ese link, ¿sí? Llenan sus datos acá, nombre y apellido, el email es opcional, le dan enviar una sola vez. Esto es para reservar una instancia de laboratorio. Luego, para saber cuál es la instancia de laboratorio que tienen reservada, tienen que acceder a este otro link que les voy a poner en el chat. Y ahí van a poder ver su nombre y el número de instancia que les quedó asignada, ¿sí? Entonces, déjenme abrir el chat nuevamente aquí. Ahí está. Entonces, para verificar el número de grupo asignado. El número asignado, acceden a ese link de ahí, ¿sí? Yo voy a copiar y pegar acá el link para que ustedes vean en mi pantalla. Aquí está la lista de los que ya habían llenado el formulario. Entonces los que ya lo habían llenado, no es necesario que lo llenen nuevamente, simplemente acceden aquí a la planilla esta y mira, gracias Daniel, lo pegó ahí. Pero quedó sin los números, ¿no? Como que no pega los números, solo pega, a ver, copiar, a ver si puedo pegarlo con los números. Ahí está con los números. ¿Ok? Ahí en el chat les pegué la lista de los nombres con el número. Entonces, por ejemplo, si se fijan, los instructores, Daniel y yo, tenemos asignado el grupo 1, luego Romel tiene el grupo 2, Wilfrido, el grupo 3, Hendrik el 4, Brian el 5, Javier el 6, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, con ese número de grupo van a acceder al laboratorio. ¿Cómo acceden al laboratorio? Bueno, para acceder al laboratorio hay que utilizar el siguiente link que les voy a poner aquí. Acceso al laboratorio. Acceso al laboratorio es con este link de aquí. Modificando la X, ¿sí? Tienen que cambiar esa X por el número de grupo. Entonces, por ejemplo, nosotros con Daniel, que somos el grupo número 1, ¿sí? Aquí si se fijan en la pantalla que les estoy compartiendo, la URL para acceder al laboratorio es aprosva.t-labs.training/grp y el número de grupo. Si son el grupo 15, en vez de poner un 1, tienen que poner 15. Y cuando acceden ahí, les va a pedir usuario y contraseña. El usuario y contraseña está en un archivo que, Daniel, no sé si tú les pasaste el archivo, si ya tienen el archivo, si no, voy a intentar pasárselos nuevamente. No sé si puedo enviar el archivo usando el chat. Ya compartí por correo, pero si quieren yo puedo compartir otra vez por correo electrónico. Sí, yo lo que puedo hacer es, también les puedo los puedo subir y pasar una URL para que se lo descarguen el archivo ahí, que Ok. también puede ser útil. No, un segundo que voy a hacer eso. Voy a pasarles una URL para que lo puedan descargar. Voy a generar la URL. Va a llevar un minutito esto. Los que tienen el archivo ya y tienen la contraseña correspondiente, en ese archivo van a encontrar el nombre del grupo, que es el usuario, y la contraseña. Entonces, el usuario es GRP y el número de grupo. Si son en el grupo 3, el nombre de usuario es GRP3. Y luego la contraseña
la copian y la pegan tal cual está en el archivo, y la contraseña, todas las contraseñas terminan en un signo de igual. Ese signo de igual es parte de la contraseña, o sea, tienen que copiar todo incluyendo el signo de igual, y ahí van a acceder al laboratorio. De todas maneras, ya les paso un link para que puedan descargar el archivo los que no lo tengan aún. Acá está. Copiar. Link para descargar. Archivo. Ahí está. De ese link les va a abrir una planillita compartida en Google Drive, pero le dan, o sea, una vez que ustedes, lo voy a copiar aquí para que vean cómo se ve eso en la pantalla. ¿Sí? Si acceden al link ese del archivo de contraseñas que les pasé, van a acceder a esto de acá, pero pinchan aquí, ¿sí? Y le dan descargar, y se lo descargan, y luego lo abren en la máquina de ustedes, porque acá la contraseña no se ve, no está completa, ¿sí? Entonces lo descargan en la máquina de ustedes, lo abren con Excel o con cualquier procesador de texto, con cualquier blog de notas, ¿sí? Con cualquier editor de texto pueden abrir el archivo, es un archivo de texto separado por comas, donde aparece el número el nombre de usuario, que es el GRP y el número de grupo que tiene asignado, y la contraseña correspondiente, ¿sí? Eso solo lo necesitan poner una vez también, cuando están accediendo al link. Entonces, GRP1. Daniel, no sé si tenés el número del usuario y la contraseña tú, si no te lo vuelvo a pasar. Necesito. Te lo paso por el Slack, ¿ok? Ahí te lo envié. Esa es la contraseña y el usuario es GRP1. Voy a escribir acá el usuario y la contraseña. Ay, perdón. A ver, capaz que estoy... Perdón, Daniel, no es ese. Te pasé el usuario equivocado. Un segundo. Te pasé la contraseña equivocada. Esa es la contraseña, ¿ok? Ahí Yo está. soy GPR1 o 2. GPR1, igual que yo. Ok. ¿Sí? Entonces, una vez que acceden al grupo correspondiente, van a ver que aquí arriba les aparece GRP y el número del grupo de ustedes. En el caso de Daniel y mío somos el grupo 1, ¿sí? Y esta es la topología de la red, digamos, de la que dispone cada equipo, cada grupo. Acá hay muchísimos más equipos, muchos más servidores y equipos de los que vamos a utilizar en este laboratorio. En este laboratorio, que va a consistir hoy vamos a configurar un servidor de DNS recursivo basado en el software Unbound, y la próxima sesión vamos a configurar un servidor DNS recursivo basado en el software Bind, ¿sí? Los únicos dos dispositivos que vamos a utilizar, los únicos dos servidores que vamos a utilizar son estos, Resolve 2 y Resolve 1, ¿sí? Para acceder al servidor, una vez que llegaron acá, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que lleguen acá, esperen y aguarden. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a pedir a todos los que ya pudieron llegar hasta esta pantalla, los que pudieron acceder a sus recursos del laboratorio, que levanten la mano y la dejen levantada en el Zoom. Así esperamos a que todos estén acá y luego empezamos con la parte práctica, ¿sí? Entonces les pido, ahí va, que levanten la mano, como hizo Jonathan recién, que levanten la mano y la dejen levantada. Así nos aseguramos de que todos llegaron hasta ahí. Si alguien no pudo acceder hasta ahí, nos lo puede comentar en el chat o encender el micrófono y comentarlo. Así los ayudamos a acceder, ¿sí? La idea es que todos tengan acceso al laboratorio. Entonces, luego de la práctica de hoy, luego de que todos tengan acceso al laboratorio, luego de la práctica que vamos a hacer hoy, que la va a ir guiando Daniel, ustedes, por supuesto, van a poder hacer todas las preguntas que tengan o comentarios que tengan, y van a tener hasta la próxima sesión, ¿sí? Para completar esta misma práctica que vamos a hacer. O sea, no es necesario que ustedes
completen la práctica hoy al mismo tiempo que nosotros. Simplemente les diría que es mejor que atiendan, evacúen las dudas y hagan las preguntas, y luego van a tener una semana, hasta la semana que viene, para realizar ustedes la práctica en cualquier momento, desde cualquier computadora que tengan acceso a Internet. Lo único que tienen que hacer es anotar por ahí el usuario y la contraseña correspondiente al grupo de ustedes, y la URL, la dirección, esta prosva.tlabs.training / y el grupo de ustedes. Con esos, ustedes desde cualquier computadora, en su casa o en su trabajo, o donde quieran, van a poder acceder al laboratorio y ir completando la práctica. Así que no, ya les digo, no se preocupen y ni se apuren en tratar de hacerlo hoy al mismo tiempo, ¿sí? Mejor ir evacuando las dudas, ir viendo cómo la explicación que vamos dando, y luego tienen tiempo suficiente como para poder completarlo, ¿sí? Viviana está teniendo problemas para acceder al laboratorio. Viviana, ¿tenés el usuario y la contraseña? O sea, ya tenés un número de grupo asignado. A ver, vamos a ver acá. Viviana Moncayo. Sos el grupo, tenés el grupo 16. Entonces, tu grupo es el 16, ¿sí? Entonces, el nombre de usuario tuyo es GRP16 y la contraseña es la correspondiente al grupo 16 en el archivo. Te consulto si ya tenés el archivo con las contraseñas. Hola, ¿qué tal? Hola, Viviana, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? No, me sale a lo que pego el link, me sale 404, no. Porque eso es por lo siguiente. El link, cuando tú lo pegás, recuerda que tiene una X al final. Tenés que cambiar la X por tu número de grupo. Listo, gracias. Entonces, al poner ahí 16, en vez de X, debería pedirte tu usuario y tu contraseña. En el usuario pones GRP16 y en la contraseña pegas la contraseña correspondiente, y ahí deberías poder acceder a tu laboratorio. El resto veo que Wilfrido, Paola, Edison, Romel, Francisco, Juan y Carlos todavía no tienen la mano levantada. No sé si pudieron acceder al laboratorio o necesitan ayuda para acceder, o están teniendo algún inconveniente. Lo pueden poner en el chat o encender el micrófono y hablar. Hola Juan, ¿qué tal? Indicanos si pudiste acceder. No tenés grupo asignado. ¿No completaste el formulario? No, veo que no completaste el formulario. No hay problema, yo lo puedo completar por ti. Entonces voy a completar el formulario por ti y te voy a decir el número de grupo que tienes asignado, ¿ok? Entonces, Juan Tituana, ¿verdad? Juan Tituana. Bien. Ahí está. Entonces, si miras acá en la pantalla, Juan, ahí apareció. Ahora tenés, tu número de grupo es el 29, ¿ok? Entonces, accedes al link ese que les pasé, sustituyendo la X por el número 29 a prosva.tlabs.training / grp29 en tu caso, y ahí con tu usuario grp29 y la contraseña del archivo tendrías que poder acceder al laboratorio, ¿sí? Bien. Entonces, Juan, estimo que ya pudo. Viviana, no sé si pudiste finalmente acceder. Carlos Gámez no tiene grupo asignado. Vamos a crearle uno a Carlos. A ver. Déjame crearte uno, Carlos. Carlos Gámez. Enviar. Listo. Carlos, tenés el grupo 30. ¿Está? Las credenciales para acceder, el archivo de usuarios y contraseñas, Daniel se los envió por mail y yo les envié el link para descargar el archivo. Se los voy a volver a pegar en el chat, ¿sí? Ese es el link para descargar el archivo de contraseñas. Ahí están todos los nombres de usuario y las contraseñas. Tenés que buscar el usuario correspondiente a tu grupo
en el caso de Carlos, por ejemplo, él es el grupo 30, entonces va a buscar donde dice GRP 30 y la contraseña correspondiente. ¿Sí? Ah, Gámez con Z. Bueno, nada. No pasa nada. Disculpas, Carlos, que escribí mal tu apellido. De todas maneras, esto es solo los efectos de asignar un número de grupo. ¿Ok? Bien. A ver, ¿está faltando alguien? Veo que Wilfrido, Paola, Edison, Francisco, Juan Carlos y Fernando todavía no tienen la mano levantada. Asumo que todavía no pudieron. Paola, a ver, Paola, tampoco tienes un grupo asignado, ¿correcto? Vamos a agregar aquí. Paola. Paola. Ahí está. Y Paola tenés el número 31. Y Fernando, también vamos a crearle un grupo a Fernando. Fernando Ceballos, ¿verdad? Fernando, tenés el número 32. ¿Sí? Ahí, Fernando tiene el número 32. ¿Sí? Bien. Entonces Paola y Fernando deberían poder acceder ahora con el número que les asignamos y el archivo de contraseñas. Deberían poder acceder. Carlos igual. Carlos, ¿pudiste acceder? Y creo que nos está faltando Francisco. Francisco, no sé si pudiste acceder o si estás teniendo algún inconveniente. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Francisco? Sí, ahorita estoy intentando. Bien. Francisco, tenés el grupo número 15 asignado. Ya, el usuario en ese... El usuario es GRP15 y la contraseña la tenés que obtener buscando la contraseña correspondiente en el archivo de contraseñas para el usuario GRP15. Ya accedí. En eso está. Ya puedo acceder. Gracias. Perfecto, perfecto. Bien, entonces voy a preguntar por última vez si alguien aún no pudo acceder. Que lo ponga en el chat. Ah, Carlos, para el link para acceder al laboratorio lo voy a volver a pegar aquí. Es este que voy a pegar en el chat, pero tienes que sustituir la X del final GRPX. En lugar de la X tienes que poner tu número de grupo, ¿sí? En tu caso, tienes que poner 30, GRP 30 para acceder, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que todos accedimos acá, una vez que todos llegaron a esta parte, ahora asumo que todos están acá. Entonces, en la práctica de hoy vamos a utilizar el servidor, un servidor que tiene preinstalado, predescargado e instalado, sin ningún tipo de configuración inicial. Lo único que hicimos es, todos los servidores que vamos a utilizar hoy, que ustedes van a utilizar hoy, ya tienen descargado el software de Unbound. Pero lo tienen descargado como viene, no hay ninguna modificación. Lo único que hicimos fue descargarlo e instalarlo, nada más, ¿sí? Eso, para los que conocen un poco más o tienen experiencia utilizando sistema operativo Linux, ¿sí? Estos servidores corren un sistema operativo Ubuntu, que es un derivado de Linux, ¿sí? Un Ubuntu Server, y ahí lo único que ejecutamos es un comando apt-get para descargar un paquete
concreto de una aplicación Unbound, y ahí instaló el software Unbound, y hasta ahí llegamos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es configurar el software desde cero, ¿sí? El software, de nuevo, el software está como viene cuando uno lo descarga y nada más. Entonces, ¿cuál es el servidor que tiene preinstalado el Unbound que vamos a utilizar hoy? Hoy vamos a utilizar el servidor que estoy señalando acá en pantalla, el Resolve 2. Para acceder al servidor, lo único que tienen que hacer es pinchar arriba del servidor. Hacen clic arriba del servidor con el mouse y, como ven acá en la pantalla, esperan unos segundos y debería abrirse una terminal y deberían tener acceso al servidor. Yo voy a bajar, voy a bajar todas las manos ahora, ¿sí? Así, ahí va. Así quedamos todos con la mano baja, sin la mano levantada. ¿Sí? Entonces, una vez que acceden a la terminal, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, vamos a tener que cambiarnos al usuario administrador. Para cambiarse al usuario administrador en Linux, el comando que tienen que ejecutar es el siguiente: sudo su menos, ¿sí? Y ahí le dan enter y ahí cambia el prompt y muestra en blanco, ¿sí? Van a ver que ahora dice, en vez de sysadmin, dice root, que es el usuario administrador, y un símbolo de numeral, ¿sí? En la línea de comando. Y bueno, ahí ya estamos como usuario administrador y ya estamos preparados para ejecutar cualquier tipo de comando y configuración en el servidor, ¿sí? Entonces, una vez que llegaron aquí, una vez que llegaron hasta aquí, ahora le pasaría el micrófono a Daniel para que empiece con la práctica. De nuevo, los que quieran ir siguiendo la práctica y haciendo la configuración pueden hacerlo al mismo tiempo que Daniel. Mi recomendación es que no hagan eso, sino que traten de escuchar y de evacuar todas las dudas o comentarios que le puedan surgir, y después se toman su tiempo durante la siguiente semana para poder hacerlo cada uno desde su casa o de su trabajo cuando ustedes dispongan de tiempo. Y nada, van a poder enviarnos por correo electrónico. Le dejamos el correo electrónico de Daniel y mío para que nos envíen cualquier duda o cualquier consulta que tengan. Y la próxima sesión, que vamos a ver la configuración para un servidor Vine, antes de ver esa configuración, vamos a repasar un poquito lo que hicimos hoy y ver si todos pudieron configurar y probar satisfactoriamente el servidor, ¿sí? Entonces, Daniel, te paso el micrófono y nada, lo que sí también deberíamos pasarles el PDF con la práctica de hoy. Yo voy a también pasarles un link para compartirles el archivo de PDF por si no lo tienen, para que puedan descargar la práctica y luego irla siguiendo y luego hacerla ustedes, ¿sí? ¿Te parece, Daniel? Perfeito. Voy a compartir aquí mi pantalla. Bien. Desktop One. Aquí tenemos la guía de laboratorio. Todos ya tienen, ¿no? Voy a pasarles el link para Sí. la guía de laboratorio. También. Y aquí, aquí tenemos mi terminal aquí, a ver. Ahí se pueden descargar la guía de laboratorio, ¿sí? Ahí la pueden ver en línea, pero les recomiendo descargarla. También así la tienen local, es un archivo PDF. Ok, estoy mirando aquí al chat. Primeiro comando que vamos fazer, de acordo com a guia, será cambiar para usuário root. Então, o comando é sudo su menos. Então, já estamos aqui como usuário root no servidor. A ver se todos já estão neste passo. E se alguém tem alguma dificuldade, por favor, ponga no chat ou levante a mão, algo assim. Depois, vamos ao diretório de Unbound, que é cd etc Unbound.
Y agora ya estamos ahí en el directorio de Unbound. Este directorio se crea después de la instalación, ¿no? Como Nicolás ha dicho, la instalación ya está hecha, pero si quieren hacer en otra máquina virtual, el comando sería apt-get unbound. Y a ver si todos están aquí. El próximo paso será abrir el Daniel, archivo de ahí va, configuración. antes eso. Antes, si querés, les puse ahí en el chat un comando para listar el contenido del directorio. Podés usar el comando Sí. ls o podés usar el comando ls-lart, que muestra un poquito, muestra el contenido en un formato más amigable, digamos. Ahí está. Ahí está todo el contenido del directorio de Unbound. Exacto, gracias, Nico. Entonces, las configuraciones de Unbound se hacen en el archivo unbound.conf. Y es un archivo de texto que podemos abrir con por ejemplo, la aplicación Nano. Entonces, ahora podemos hacer unbound.conf. Y aquí está un archivo limpio de configuración de Unbound. Ahora, el próximo paso será poner las configuraciones que deseamos. Pero antes, déjenme saber si todos ya están en esta misma pantalla. A ver aquí si podrían levantar la mano o Ahí está. escribir en el chat. Los que Daniel, de repente los que no quieran ir ejecutando la práctica al mismo tiempo que Daniel, que lo quieran hacer después, simplemente confírmennos que pudieron acceder a la terminal, digamos, ¿sí? Porque lo importante es que hayan podido, luego de cliquear arriba del Resolve 2, del servidor que vamos a utilizar en esta práctica, que hayan podido acceder a la terminal. Si pudieron acceder a la terminal, van a poder después realizar toda la práctica, ¿sí? Si no pudieron acceder a la terminal por algún problema, bueno, indíquenoslo y los ayudamos a ingresar, ¿sí? Capaz que puedes continuar, Daniel, y luego... Ok, claro. Entonces, la configuración que vamos a hacer sería poner estos comandos que tenemos aquí en el caderno de ejercicio. Entonces, como pueden ver aquí, podemos hacer un simple copy and paste de las configuraciones. Voy a poner aquí server y aquí abajo hace falta una do IPv6, ok. Entonces, las configuraciones de Unbound siempre tienen que empezar con la palabra server, dos puntos, este comando aquí. Y después tenemos 4 partes distintas de configuración. La primera es muy importante. Es la parte de interfaces, que dice cuáles son las interfaces que podemos acceder al sistema, al servidor recursivo, cuáles son las interfaces que el servidor recursivo puede responder a las consultas. Interfaces serían interfaces de red, las plaquetas de red de las computadoras. Entonces, en este caso, estamos diciendo para el servidor que puede utilizar todas las interfaces de red de esta máquina en específico. Si usted tiene una máquina con distintas interfaces de red, pueden especificar tanto la IPv4 quanto la IPv6 para hacer las consultas y respuestas. Pero en este caso, estamos utilizando el 0.0.0, que serían todas las interfaces de red de esta máquina, ¿ok?
Carlos está con problema aquí, no he podido iniciar el terminal. Sí, yo lo voy a tratar de ayudar, Daniel. Sí. Está bien, ok. Siguiendo entonces. Y abajo tenemos control de acceso, que es otra parte muy importante que especifica cuáles son las redes que este servidor recursivo puede trabajar. Entonces, por aquí es donde ponemos los rangos de IP de nuestras redes. Y es muy importante porque de esta manera cerramos este servidor solamente a los clientes de nuestro ISP o de nuestra red corporativa, lo que sea. Y si no ponemos esta configuración, hay un riesgo ahí de este servidor recursivo quedarse abierto a todas las consultas de cualquier cliente en Internet, así como un servidor de DNS público, ¿no? Pero esto es completamente no recomendable para servidores en proveedores de servicio, en ISPs. Entonces aquí tenemos los controles de acceso primeros. 127.0.0.0 es para la máquina local. Allow, estamos permitiendo. Después tenemos aquí el rango de laboratorio, 100.100 en caso de IPv4 y FF de 9 para caso de IPv6. Si ustedes van a hacer esta configuración en sus redes, tienen que acordarse que es importante cambiar estos números IPs para sus propias redes, de acuerdo con sus propios sistemas autónomos, ¿ok? Y siguiente sería el comando port 53, que quiere decir que la comunicación del servidor, la comunicación por defecto de DNS es por la puerta 53. Entonces, mantenemos esta especificación. Y después, si este servidor va a trabajar con paquetes en UDP, paquetes en TCP, estamos diciendo que sí. Y también que va a trabajar en rangos de IPv4 y rangos de IPv6. Entonces, esa es la configuración básica, bastante simple para nuestro servidor recursivo. Daniel, Sí. si me dejas recordarles algo, ¿se acuerdan cuando vimos DNS la primera sesión? Hablamos un poco de esto muy por arriba, pero vamos a repasarlo ahora. El DNS es una aplicación en términos de red, digamos, de lo que sería el diagrama, el modelo de capas de red, ¿sí? El DNS estaría en la capa de aplicación, ¿sí? Entonces, un nivel más abajo, a nivel de capa de transporte, ¿sí? El protocolo DNS utiliza como transporte protocolo UDP. Por defecto utiliza el protocolo UDP, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando la cantidad de información que va a enviar, sobre todo una respuesta de un recursivo al DNS, la respuesta de un servidor autoritativo a un servidor recursivo, si la cantidad de información que va a enviar es mayor que el tamaño máximo que admite un datagrama UDP, ¿sí? Supera el datagrama UDP, DNS va a establecer una conexión y pasar a utilizar el protocolo TCP. Entonces, si yo quiero que funcione bien mi servidor, es necesario configurar, permitir tanto el uso del protocolo UDP como el uso del protocolo TCP. Ambos van a ser contra el puerto 53, digamos, pero por defecto va a usar UDP, excepto en algunos casos donde la cantidad de información a enviar es más grande que lo que entra en un paquete, en un datagrama UDP, perdón, entonces ahí va a utilizar TCP. Entonces tengo que permitir los dos. Por eso es que la configuración, como bien mencionó Daniel, hay que configurar los dos, hay que configurar, permitir UDP, eso se hace con el DU UDP, y permitir TCP con el DU TCP, ¿sí? Permitir los dos. Y luego
también nuestro servidor DNS en este caso soporta y tiene configurado tanto direcciones IPv4 como dirección IPv6. Entonces yo puedo intercambiar información a nivel de protocolo IP utilizando tanto IPv4 como IPv6. Eso también se lo tengo que indicar al servidor para que pueda utilizar los dos protocolos. Entonces le pongo do IPv4, sí, yes, para que utilice el protocolo IPv4, do IPv6, yes, para que utilice el protocolo IPv6. Entonces ahí nos quedó nuestro servidor utilizando IPv4, IPv6 y con la posibilidad de utilizar UDP o TCP si el volumen de información lo requiere. ¿Sí? Y el puerto es el 53. ¿Podríamos poner otro puerto que no sea el 53? Sí, podríamos poner otro puerto que no sea el 53. El problema es que el puerto 53 es un puerto estándar de DNS. Si yo utilizo otro puerto, los clientes que me envían consultas no van a saber a qué puerto enviarlo, porque los clientes van a enviar siempre, si se trata de una consulta DNS, la van a enviar al puerto 53. Entonces, si bien eso se puede cambiar, no es recomendable cambiarlo porque básicamente nadie va a poder contactar el servidor porque no van a saber qué puerto estoy utilizando. ¿Sí? Pero bueno, nada, es una opción de configuración y hay que indicarlo en la configuración. En general, eso siempre va a ser el puerto 53. ¿Sí? Básicamente, en un caso de servidor recursivo en producción, lo que va a cambiar de esta configuración básicamente es, como dijo Daniel, el tema de las interfaces, en vez de poner 0000 para IPv4 y 2.2.0 para IPv6, que lo que hace es, permiten utilizar cualquier interfase de este servidor como interfaz para escuchar y enviar consultas DNS, ¿sí? Y respuestas DNS. Si yo quiero utilizar una interfaz en particular, sustituyo, en lugar de poner 0000 en IPv4, debería poner la dirección IPv4 de la interfaz que quiero utilizar, y si quisiera utilizar IPv6, debería poner, en lugar de 2.2.0, debería poner la dirección IPv6 específica de esa misma interfaz, ¿sí? Así utilizo esa interfaz para el intercambio de información de DNS. Y lo otro que deberían modificar es las listas de acceso, que si ustedes son un proveedor de acceso a Internet y tienen clientes, son un ISP o un punto de intercambio de tráfico, lo que sea, tienen un servidor recursivo funcionando, en vez de estos rangos de direcciones IPv4 y IPv6, sobre todo el 100.100.00 y el FDD9, que son los rangos IPv4 y IPv6 del laboratorio, ustedes deberían sustituirlos por los rangos IPv4 y IPv6 de sus clientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el servidor recursivo no esté abierto a toda Internet, sino que esté solamente abierto a sus clientes, que los únicos que van a poder utilizarlo como servidor recursivo sean sus clientes. ¿Ok? Bien, Daniel. Hay otro agregado más antes de continuar, porque hasta acá la configuración, o sea, ustedes podrían decir, pero entonces todo esto para esta configuración son unas pocas líneas, digamos, y con esto ya tengo un servidor recursivo funcionando. ¿Cuál es el truco? Sí, la respuesta es sí, ya tiene un servidor recursivo funcionando. Pero si esto lo quiero hacer en realidad, lo quiero implementar en producción, en mi proveedor de acceso a Internet, ¿es la misma configuración? Sí, es la misma configuración. Si ustedes levantan un servidor Linux, le instalan Unbound y configuran esto, obviamente cambiándolo de interfaces por la interfaz que quieran utilizar, si quisieran utilizar una interfaz en particular, cambiando las listas de acceso por los rangos IPv4 y IPv6 de sus clientes para dejarlo solo abierto a sus clientes, ya tendrían un servidor recursivo totalmente funcional. Por supuesto que existe mucho más configuración que se puede agregar. ¿Qué cosas yo puedo agregarle? Bueno, hay cosas que las puedo agregar en el mismo servidor y hay configuración que yo debería tener por fuera del servidor, ¿no? Cosas que debería tener yo por fuera del servidor, si esto fuese un servidor de producción y no un laboratorio, bueno, debería tener mecanismos de seguridad. Es decir, si yo tengo un router, por ejemplo, típicamente este servidor va a estar ubicado en una red, como va a ser un servidor público para mis clientes, yo en general este servidor yo lo voy a poner en una DMZ o en una red accesible públicamente, ¿sí? Que va a tener un router. Bueno, yo en ese router puedo filtrar para permitir solo determinado tipo de tráfico a mi servidor DNS. En particular debería poner alguna lista de acceso en el router que también permita solamente envío consultas en el puerto 53 para evitar que desde afuera traten de acceder al servidor utilizando algún otro protocolo que no sea DNS, etcétera.
¿sí? Pero bueno, estas son, o si tienen un firewall, aunque la recomendación no se recomienda utilizar un firewall adelante de un servidor DNS. Sí se recomienda directamente, la recomendación sería directamente utilizar lista de acceso en los routers y no en un firewall. ¿Por qué no utilizar un firewall adelante del DNS? Porque en general los firewalls mantienen estado. Entonces, el problema del firewall, al ponerlo delante de un servidor DNS, es que como el firewall mantiene el estado de las conexiones, alguien con malas intenciones podría hacer un ataque a ese firewall simplemente enviando un montón de consultas DNS utilizando TCP en lugar de UDP y consumirle todos los recursos al firewall y dejar afuera toda la red que está atrás del firewall. Entonces, el firewall no es un elemento de seguridad ideal para poner delante de un servidor DNS. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una red que tiene un firewall, mi sugerencia sería para el servidor DNS que el firewall deje pasar todo y el filtrado, o sea, la lista de acceso que permite solo consultas DNS la pongan en el router y no en el firewall. Ahí alguien me podría decir, bueno, pero el router también lo podría recibir un ataque. Sí, pero hay dos cosas. Primero, el router, en general los routers no son stateful, o sea, el router no mantiene estado de las conexiones, ¿sí? No le interesa el estado de la conexión. Y además de eso, el router sí o sí tiene que bancarse todo el tráfico. Entonces, si alguien hace un ataque de negación de servicio por volumen de tráfico, poco va a importar si tengo o no tengo un firewall, o si la regla la tengo en el firewall o en el router. Si el router no soporta ese tráfico, marché, digamos. Entonces el router, como de todas, el router tiene que soportar el tráfico, y además tiene la ventaja para el caso de DNS, de no mantener el estado de las conexiones, es más apropiado para una lista de acceso, en el caso de un servidor DNS, ¿no? Por supuesto que hay otro tipo de servicios que ustedes conocen mejor que yo, que sí es muy recomendable que se protejan con un firewall y no llenando el router de listas de acceso, ¿sí? Porque además hay algunos tipos de servicios que sí conviene mantener el estado y tener un mecanismo de seguridad como un firewall o un sistema de detección de intrusión, un IDS o algo de eso que mantenga estado, ¿sí? Pero no en el caso de DNS. Además de esas cosas de seguridad, ¿qué otras cosas tengo que tener? Bueno, herramientas de monitoreo. Si ustedes usan Nagios o usan cualquier sistema de monitoreo que utilicen hoy en día para monitorear cualquiera de sus servidores, de cualquiera de los servicios que brindan, si ustedes ahora tienen un servidor DNS recursivo, bueno, también lo agregan a su sistema de monitoreo. Entonces, monitorean la CPU, la memoria, el estado de la máquina, el estado de salud, digamos, de la máquina en general, del servidor en general, del sistema operativo. Como es un servidor DNS, también pueden agregar monitoreo de los logs de DNS para ver que no haya errores, pueden monitorear la cantidad de consultas, ¿sí? El DNS, en este caso el software de Outbound, y esto ya es configuración del Outbound, puede generar logs y el nivel de log también es configurable, y entonces ustedes pueden agarrar y graficar, por ejemplo, cantidad de consultas que están recibiendo por segundo o por día, graficar la cantidad de respuestas, consultas por dominios que no existen, etcétera, etcétera, y bueno, y así van teniendo una especie de perfil de tráfico de consultas DNS de sus usuarios, ¿sí? Y mediante ese seguimiento ustedes pueden ver la carga del servidor, qué tanta memoria requiere, qué tanta CPU requiere, y bueno, a medida que va aumentando la carga del servidor, a medida que más clientes van teniendo más clientes o más consultas, ustedes van a poder eventualmente agarrar y ampliar los recursos, o ampliar el servidor, ampliarle la memoria, poner un segundo servidor de DNS, etcétera, digamos, ¿sí? Bueno, nada, eso, el tema de monitoreo, el tema de seguridad, que es como independiente del DNS, lo tienen que tener para cualquier servicio. El DNS es un servicio más y requiere tanto seguridad como monitoreo. El tema de monitoreo específico de parámetros de DNS, como cantidad de consultas, cantidad de dominios rechazados, cantidad de dominios aceptados, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, y después también tienen posibilidad de hacer un tuneo, una especie de ajuste fino de la configuración, que también existen comandos de configuración específicos de Outbound para ampliar o reducir la cantidad de memoria cache, ampliar o reducir ciertos parámetros del software que puede en algunos casos ayudarlos. Pero eso de nuevo, eso se logra y se hace en general con la experiencia. O sea, primero yo levanto el servidor,
con una configuración básica que puede ser perfectamente muy similar o idéntica a esta, agregando obviamente el sistema de monitoreo y sistema de seguridad por fuera. Monitoreo, voy haciendo que mis clientes vayan utilizando este servidor para resolver sus consultas DNS, voy monitoreando la evolución de mi servidor, qué cantidad de consultas tengo, etcétera, y bueno, y eventualmente si necesito, empiezo a ver cómo agregar configuración para hacer algún ajuste fino de alguno de los parámetros del servidor. Pero eso, de nuevo, después que tengo cierto tiempo que tengo el servidor funcionando y que tengo una idea de cuál es el perfil de tráfico, qué cantidad de consultas tengo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero de nuevo, con esta configuración que Daniel dijo hoy, es una configuración totalmente funcional que ustedes pueden aplicar a cualquier servidor recursivo Andon y va a quedar operativo. Y me atrevo a decir que en la mayoría de los casos no van a tener ningún problema. De nuevo, si ustedes tienen 1000 clientes o tienen 3 millones de clientes haciendo consultas DNS, bueno, ahí sí, el servidor lo van a tener que dimensionar. Probablemente si tienen 3000 clientes no tengan ningún problema con un servidorcito chiquito y esta configuración. Si tienen 3 millones de clientes, bueno, van a tener que tener probablemente más de un servidor DNS. Ahí hay otras técnicas como ENICAS y granjas de servidores recursivos que se pueden desplegar, que tienen que ver más con aspectos con técnicas de enrutamiento que con el propio software de DNS. Y bueno, y también se pueden hacer algunos ajustes del tamaño de la memoria cache del servidor DNS y algunos otros parámetros de respuesta. Pero ya les digo, esos son en caso de que ustedes detecten luego de un tiempo de que, bueno, necesitan algún ajuste o necesitan alguna corrección para que su sistema performe mejor, básicamente por la cantidad de usuarios que pueden llegar a tener, ¿sí? Pero, de nuevo, esta configuración es totalmente funcional en cualquier caso, ¿sí? Debería ser suficiente para empezar en cualquier caso. Daniel, perdona que me extendí un poco, pero está bueno de repente explicar un poco eso, que hablábamos el otro día con Daniel, ¿no? Daniel, hablábamos Muy eso buenos bueno, aclaramientos. la configuración parece muy simple, entonces uno tiene siempre la duda de si esta configuración es la misma configuración en un caso real de uso de DNS o es solo para laboratorio. No, es una configuración que perfectamente funcional en un caso real. Ujú. Entonces, certo. Gracias, Nico. Bueno, aún estamos en Nano, en el archivo de configuración, y para salvar esta configuración y salir del editor de texto Nano, podemos simplemente poner el Control X en la computadora. Y aquí me pregunta si quiero salvar. Voy a poner aquí mayor. Si quiero salvar, entonces pongo en el Y, yes, enter. Y ahora ya tenemos la configuración hecha en el servidor. Si quieren confirmar, podemos volver aquí. Entonces, aquí está correctamente editada la configuración del servidor. Entonces, el archivo unbound.conf está bien. Para salir, Ctrl X, otra vez. Como no tuve modificaciones, entonces está bien, sale directamente. Y el próximo paso sería verificar si hay algún error en la configuración, y para eso hay un script que podemos poner como unbound check conf. También está aquí en el PDF del ejercicio. Y esta es la respuesta que deseamos. No hay errores en Unbound, en el archivo de configuración. Entonces, Daniel, una vez más, sí. capaz que, solo para demostrarlo, capaz que podés editar de nuevo el archivo y poner cualquier texto en una línea ahí y grabarlo y chequear la configuración para que vean qué pasa en caso de que haya un error en la configuración, digamos. Ok. Clear. Editar otra vez en unbound.conf. Voy a escribir aquí. Hello, Nicolás. Ahí está. Ctrl X. Salvo. Yes.
Y ahí está nuestro archivo con Hello Nicolás. Podría ser Hola Nicolás, ¿no? Ahí está. Está lindo. Y vamos a verificar. Unbound check conf. Oh, hay error. El unbound no gusta hello ni tampoco Nicolás. Entonces, Ahí ahí está. está. Y ahí lo interesante es que también nos dice en la línea que está el error. Ese número 26 que está después del nombre del archivo unbound.conf, el número 26 es el número de línea donde encontró posiblemente el error, ¿sí? Certo. Então aí está. Sacamos nuestro error intencional. Otra vez salvamos. Y podemos poner nuevamente unbound check conf. Y otra vez ahora no hay errores. ¿Todo bien hasta ahora, amigos? ¿Alguna duda? Voy a poner aquí un clear para el próximo comando. Y ahora sí, simplemente podemos iniciar el servidor con el comando system control, systemctl, restart o unbound. Así iniciamos el servicio del servidor recursivo. Entonces creo que ahora unbound está trabajando. Y Ahí está. si queremos... Lo que estaba explicando Daniel recién, cuando uno ejecuta el comando ese system control restart unbound, lo que hace es, en realidad, a nivel del sistema operativo, el unbound está corriendo como un proceso, que en general se llama demonio, digamos. Ese proceso corre en el sistema operativo, ¿sí? Como hicimos modificaciones en el archivo de configuración, tenemos que reiniciar el proceso. Cuando uno hace restart, lo que hace el sistema operativo es baja el proceso, hace un stop del proceso y hace un start de nuevo del proceso. Al bajar y levantar nuevamente el proceso, carga nuevamente el contenido del archivo de configuración y ahí va a tomar los cambios que hicimos. O sea, la configuración que nosotros hicimos, en ese momento que se recarga el proceso, entra en vigencia, digamos. Entonces ahora el unbound debería estar corriendo con la configuración que nosotros hicimos. Bien. Entonces, para verificar que el servicio está trabajando, podemos utilizar el comando system control, status unbound. Y aquí vemos muchas informaciones, mas principalmente ahí vemos que el servicio de unbound está activo, está corriendo en el servidor. ¿Ok? Ahí está. Incluso si mirás la línea de configuración, Daniel, la que dice active, running, al final dice cuánto tiempo hace que está el servicio corriendo, 1 minuto 15 segundos, eso es desde que reiniciaste el proceso, digamos. O sea, desde que se reinició el proceso, pasó 1 minuto 15 segundos y es el tiempo que ha estado funcionando. Y bueno, y abajo muestra las últimas líneas del log generadas por el unbound, digamos, y nada, ahí no hay ningún error tampoco. Si visualizamos algún error ahí, bueno, deberíamos tratar de depurar el error y encontrar el problema, ¿sí? En este caso no hay ningún error y el servidor estaría funcionando. Ya tendríamos nuestro propio servidor recursivo unbound operativo, 100% operativo. Bien. Bueno, para salir de la verificación del status sería Ctrl+C. Y ahora vamos a hacer las pruebas en el servidor utilizando el comando dig. Voy a limpiar la tela a ver si hay alguna pregunta. Viviana, ¿todo bien? Gracias, Viviana. El comando dig es muy importante para hacer troubleshooting, consultas al DNS, pruebas en el servidor. Dig significa Domain Information Gopher, entonces es un buscador de informaciones en el sistema de normas de dominio. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es una consulta puramente dig. Dig apuntando para nuestra máquina, dig @localhost. Y podemos verificar la respuesta. Y la primera cosa que el comando dig nos responde cuando simplemente utilizamos dig sin ninguna otra configuración, sin ningún otro comando.
es la dirección de los servidores raíz de Internet. Entonces aquí podemos ver los 3 servidores raíz, desde A hasta M. Quiere decir que nuestro servidor está habilitado para acceder a todos esos servidores raíz. Un detalle aquí, cuando ponemos el arroba localhost, quiere decir que estamos haciendo la pregunta para nuestro Unbound que acabamos de configurar. Poderíamos poner aquí también otro servidor de DNS, por ejemplo, servidor de Google, 8.8. Entonces, estamos apuntando la consulta DIG para el servidor de Google. Y aquí podemos ver que el servidor de Google ahora nos contestó desde su IP 8.8.8. ¿Ok? Entonces, esa es la primer ejercicio del comando DIG. Limpiando aquí la tela. Vamos a hacer la próxima consulta, que sería una consulta a un dominio de Internet, en este caso nick.mx. Entonces, podemos poner aquí dig localhost nick.mx. Y ahí tenemos las respuestas de nuestro servidor recursivo. Nick.mx está disponible en 4 direcciones IP distintas. Y aquí es interesante verificar que primero en el status no tuvimos errores en las consultas. En las flags, después vamos a revisar si no tenemos aquí la flag de autenticación de DNSSEC. Creo que el sitio NickMX no está habilitado con DNSSEC en el autoritativo. Tuvimos 4 respuestas. Y aquí podemos ver que el tiempo de la consulta fue de 296 milisegundos, ¿no? Y sí, creo que si probamos otra vez el mismo comando dig para NickMX, vamos a ver que el tiempo de respuesta ahora es mucho más bajo, porque nuestro servidor Unbound también está haciendo el cache de las respuestas. Entonces ahora, con este tiempo de 0 milisegundos, quiere decir que el servidor no se quedó necesario hacer la consulta al servidor raíz, después al servidor autoritativo de MX y así por delante, porque la respuesta ya estaba en el cache de servidor. ¿Ok? ¿Algún comentario aquí? Daniel, capaz que puedes probar con Nick S de Ecuador. A ver. Buena idea. Localhost, Nick Ecuador. Ahí está. 136 milisegundos de tiempo de respuesta. Ahora 0 milisegundos de tiempo de respuesta. Ya lo cayó y quedó. Ya lo cayó. Y si querés también puedes probar ICANN.org. No sé si hay alguna prueba de esa después más adelante, pero ICANN.org para ver lo del flag de DNSSEC. ICANN.org. Y aquí tenemos una flag adicional, AD. Quiere decir que esta respuesta fue autenticada por DNSSEC en la respuesta. Entonces aquí tenemos autenticación para el caso de sitio de ICANN. A ver, nick.br. Sí. Otro sitio también tiene autenticación en el caso de nick.br. O sea, y lo que sucede es que nuestro servidor recursivo, ¿sí? Nosotros no tuvimos que hacer nada en la configuración. Si recuerdan, no configuramos nada referente a DNSSEC, porque cuando uno instala el servidor Unbound,
por defecto DNSSEC viene habilitado. Entonces, nuestro servidor recursivo ya hace validación de DNSSEC. El problema es que para que DNSSEC funcione, el servidor recursivo tiene que estar haciendo validación, nuestro servidor está haciendo validación, pero también los servidores autoritativos de los dominios que consultamos tienen que tener firmado sus recursos. Entonces, en el caso de NIC México y en el caso de NIC Ecuador, aparentemente no tienen, el autoritativo no está para ese dominio, para el dominio NIC MX y NIC EC, esos autoritativos no están firmados con DNSSEC. Esos dominios no están firmados con DNSSEC, entonces nuestro recursivo no recibe información de DNSSEC, por lo tanto no puede hacer la validación. En el caso de ICANN.org y en el caso de NIC BR, sí están firmados con DNSSEC, entonces además de enviar la respuesta, están enviando la información de DNSSEC que vimos en la sesión que hablamos de cómo funcionaba DNSSEC. ¿Se acuerdan que además de la respuesta, en este caso de la dirección IP asociada a un determinado dominio, también recibo la firma electrónica de ese dominio, recibo la clave pública, etcétera, recibo todo lo necesario para poder validar esa firma de DNSSEC. Entonces el servidor nuestro en esos casos sí puede realizar la validación, y si la realiza satisfactoriamente, vamos a obtener el estatus ese de no error, y además, si hay validación de DNSSEC, el flag AD debería estar encendido, debería estar presente el flag AD. ¿Sí? Vou intentar aqui, Nico, um domínio que no ponto existe. Alguma coisa que para provocar aqui um error. E aqui podemos ver que tuvimos em status NX domain, né? Domínio não existente. Então, isso é Exacto, y interessante. fíjense una cosa interesante, ¿no? El estatus es NX domain. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el dominio por el que consulté, en este caso, dominio que no, punto existe, no es un dominio existente, entonces recibo el mensaje ese de NX domain, dominio no existente. ¿Quién me está enviando ese mensaje? Bueno, en realidad, punto existe no es un TLD, un dominio de primer nivel. Entonces, cuando le consulto a la raíz ya sabe que existe, no existe, valga la redundancia, ¿sí? Sabe que ese dominio no existe y me responde con el mensaje de dominio no existente. Pero fíjense una cosa interesante. ¿Qué pasa con el flag de DNSSEC AD? Está prendido, o sea que esta respuesta negativa está firmada con DNSSEC. Eso quiere decir que el servidor raíz me está diciendo que ese dominio no existe, pero además me lo está firmando y yo lo estoy validando. Entonces yo puedo estar seguro de que ese dominio en realidad no existe, porque el servidor raíz firmó esa respuesta negativa con DNSSEC, me mandó esa firma y yo la validé. Entonces estoy validando lo que me está diciendo el servidor autoritativo para la raíz, en este caso, que es ese dominio no existe. ¿Sí? Eso es importante, es la verificación mediante DNSSEC de la no existencia de un dominio, digamos. Porque alguien podría, un atacante medianamente hábil, podría haber logrado de repente interceptar la respuesta, modificarla y hacerme creer a mí, para que no pueda acceder a un determinado dominio, que ese dominio no existe. Pero si verificó y validó la firma de DNSSEC, quiere decir que este mensaje de no existencia lo envió realmente la raíz. Puedo estar seguro de que ese dominio no existe, porque está firmado. Nico, Sí. poderíamos abrir o microfone aí de nossos amigos para saber se puderam hacer estes exercícios, se estão haciendo com sus terminales, Sí, ou se estão solamente escuchando. Son libres ¿Alguien cada uno puede gostaria encender el micrófono. Quem queria empezar aí, algum comentário? Ahí está. Vocês, se querem comentar se já conheciam o comando DIG ou não, seria interessante escuchá-los. Están tímidos. A ver, yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuántos de ustedes ya administran servidores DNS o administraron anteriormente servidores DNS? ¿Alguien administró servidor DNS? Que levante la mano. O que hable. Javier.
Buenas tardes, Buenas Hola. tardes, Javier. Nicolás, Daniel, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, correctamente. Sí. Yo alguna vez ya hice una configuración de este tipo para pruebas aquí en la oficina, pero la duda que tengo es, se supone que el servidor recursivo, y disculpa la ignorancia si es que estoy equivocado en la apreciación, se supone que el DNS recursivo almacena en algún lugar los dominios que ya fueron resueltos. ¿Para qué? Para que el siguiente cliente que vuelva a pedir esa Esa misma. resolución ya sepa a dónde ir. Perfecto. Sí. Sí. Eso Ahora es la el pregunta, caché. ¿eso en dónde se está almacenando eso? ¿Se puede ver o no? Buena pregunta. Se puede ver, hay comandos para ver eso, después podemos ver los comandos para verlo. Primero, eso que tú estás mencionando es exactamente lo que llamamos caché de DNS del servidor recursivo. ¿Dónde lo guarda el servidor recursivo? Este servidor recursivo nuestro que estamos utilizando ahora, ¿dónde lo está guardando? Lo está guardando en su memoria, en la memoria RAM del servidor. Es decir, si yo reinicio el proceso como hicimos hoy, o apago y enciendo el servidor, desaparece todo eso. ¿Sí? Eso se guarda en Ya. memoria, no se guarda en disco, no se escribe en ningún lado, se guarda solo en la memoria, ¿sí? O sea, En la memoria RAM. en el caché, simplemente, el caché. El caché, digamos, reside en la memoria RAM, no es un Sí, archivo, ajá, ¿sí? sí, entiendo. Y acordate que además a cada registro, cada vez que se guarda una entrada en el caché, a cada entrada por separado se le asocia un temporizador, ¿sí? Que es Ya. eso, ese temporizador se inicia con lo que llamamos TTL, digamos. Por ejemplo, si el TTL es 300, ¿sí? Esos son 300 segundos, ¿sí? Serían 5 minutos. Entonces, luego de 5 minutos, esa entrada en el caché se elimina automáticamente. Y si alguien vuelve a hacer esa misma consulta, el servidor recursivo, como ya no lo tiene más en la memoria, no lo tiene en el caché, Ya. lo va a tener que salir a resolver, a buscar de nuevo. Pero sí, se guarda en la memoria y hay algunos comandos, yo ahora no me acuerdo exactamente el comando, déjame que lo busco ahora a ver si lo encuentro. Hay un comando de Unbound para poder listar el contenido del caché del DNS, incluso hay comandos para borrar todo el caché, hay comandos para borrar solo una entrada del caché, Ya. y cosas de esas, sí. Y ahora, ese tiempo que yo entiendo que es un tiempo que queda guardado en memoria, ¿sí? Sí, el TTL. Ese tiempo es manejable, se puede decir, yo que sé, quiero que me guarde por 5 horas o por 24 horas. Buena pregunta Obviamente, también. mientras no se reinicie el servidor, obviamente, Claro, la ese respuesta va es, todo. si se puede hacer, si se puede del lado del servidor recursivo manipular ese tiempo, sí se puede. ¿Es recomendable? No, de ninguna manera es recomendable eso. ¿Quién normalmente define ese tiempo? Ese tiempo lo define el administrador del servidor autoritativo para ese dominio. Es decir, cuando vos haces la consulta, decime la dirección, quiero saber la dirección IP asociada a este dominio. El servidor recursivo sale a buscarlo, llega al servidor, por ejemplo, al servidor autoritativo de NIC Ecuador, le devuelve la dirección IP, además de devolverle la dirección IP asociada, o sea, como parte de la respuesta, viene el tiempo, viene el TTLS. El servidor Ya. autoritativo es el que me indica el tiempo y yo simplemente, servidor recursivo, simplemente agarro esa respuesta y el tiempo que me indicó el autoritativo y lo guardo en memoria, nada más. Entonces, Ya. sí es posible manipular esos tiempos del lado del lado del servidor recursivo, pero no es recomendable porque quien lo define, el autoritativo, tiene sus motivos y sus razones para definir tiempos cortos o tiempos largos. Por ejemplo, si el administrador del servidor autoritativo, que es el único que sabe qué tan a menudo cambia un nombre de dominio, ¿sí? Ya. Por ejemplo, si tú querés cambiar la asociación, nombre de dominio, dirección IP, yo lo cambio en el servidor autoritativo, pero todos los servidores recursivos que lo tengan todavía vigente en el caché no se van a enterar de ese cambio porque no van a salir a consultarlo de nuevo. Entonces vas a tener que esperar a que todos los servidores autoritativos eliminen eso del caché para que realmente lo salgan a preguntar y ahí tomen el cambio, Haga digamos. su repuesto. Haga Entonces, el si cambio, vos la como modificación. administrador del servidor autoritativo sabés que tus dominios van a cambiar muy frecuentemente, pones tiempos TTL chicos, pequeños, para no tener que esperar mucho tiempo con información desactualizada. Si Ya. vos sabés que tu dominio no cambia
cambia muy poco, no cambia nunca, bueno, podés ponerle un mes, 2 meses, una semana, no sé, un mes igual es mucho tiempo, pero sí es razonable ponerle una semana, por ejemplo, que dure la entrada. Claro, si Ya, vos mañana resulta que querés hacer una modificación, vas a tener que esperar una semana para que todos se enteren del cambio en el peor caso, digamos. ¿Sí? Entonces, claro. como eso el que lo sabe, el que lo conoce es el que maneja el autoritativo, la recomendación siempre es no manipularlo desde el recursivo, sino simplemente dejar que el DNS haga su trabajo, y de nuevo, ese tiempo viene indicado con la respuesta desde el servidor autoritativo, Ya. que es la Eso mayoría de los... significa que, decía, eso significa que lo lógico también es que se tenga un servidor autoritativo. Eso depende. Vos, el servidor recursivo lo necesitas para que tus clientes puedan resolver consultas DNS. La Típicamente, idea es, la idea si es tú sos un justamente, ISP, claro, sí. típicamente vas a tener que darle a tus clientes un servidor recursivo. El único Bueno, eso caso en el que... se supone que eso ayuda a que los tiempos de respuesta, ¿sí?, sean más cortos que si usáramos los DNS recursivos de nuestros proveedores, o si usamos un DNS recursivo que está, yo que sé, el de Google, Público, que es claro. el más común, ¿sí? Sí, sí, Esa sobre es la todo si el idea, ¿no es servidor, cierto? sobre todo si el servidor DNS recursivo está en tu ISP. Si tu ISP tiene un servidor recursivo local, como está más cerca, todos los tiempos van a ser menores, digamos, porque tu consulta demora menos en llegar al servidor. Si el servidor lo tiene cacheado, eso prácticamente son unos pocos milisegundos, ¿no? Ya vimos Ya, que las consultas nosotros ahora las estamos ejecutando desde el propio servidor DNS, entonces las cosas que están cacheadas son 0 milisegundos, instantánea la claro. respuesta. Ahora, Pero si ellos lo estuvieran que, en el ISP, pueden ser 5, 6, 10 milisegundos. Contra claro, 100 milisegundos de repente o 50 milisegundos para llegar a un servidor público o a un servidor que está fuera de la red de tu proveedor, digamos. ya. Eso significa que, como aclaración, que las latencias que existen entre el cliente o desde el servidor local perdón, desde el proveedor hacia una página no tienen nada que ver con un DNS. No, Simplemente son tiempos de respuesta, exacto, no latencias. exacto, porque el navegador primero hace la consulta de DNS para obtener la dirección IP del servidor web y después accede al servidor web para descargarse Así la es. página. Y, Entonces, y una vez ahí que accede al está, servidor web, ahí ahí empieza a viene la jugar latencia. otros tiempos que son los Ajá. tiempos entre el cliente web y el Y servidor web. El el servidor servidor, DNS ahí ya no juega, digamos, ya cumplió su su función, función. ¿sí? Y lo otro que te quería Ya. mencionar es sobre tu pregunta del servidor autoritativo. El único caso en el que tú necesitas montar un servidor autoritativo es cuando tenés que servir algún dominio. O sea, si vos vas a administrar un dominio, sí tenés que tener algún servidor autoritativo para ese Exactamente, dominio. esa es la pregunta. La idea es, el autoritativo es en el caso de prestar este servicio de el cobro de dominios o la creación del dominio y ese tipo de cosas. Para eso es Sí, básicamente lo sí, que ni hacen los siquiera el cobro de hosting. dominio. O sea, si vos comprás un dominio como usuario, si vos comprás un dominio y vas a tener tu página web, supongamos que yo compro nicolás.com. No, nicolás.com no es mío, ¿no? Debe ser de alguien más seguramente, pero no es mío. Pero supongamos que fuera mío nicolás.com o nicolás.org, ¿sí? Yo adquiero el dominio, compro el dominio nicolás.org porque voy a poner una página web nicolás.org y voy a poner mi contenido ahí, ¿no? Entonces, necesito un servidor autoritativo donde yo configure el nombre de dominio nicolás.org y la dirección IP del servidor web asociado, etcétera, ¿no? La dirección de Bueno, correo electrónico, si voy a tener un servidor de correo electrónico. Entonces, yo necesito un servidor autoritativo. Tengo dos opciones, o varias opciones, pero principalmente dos. O yo corro mi propio servidor autoritativo, o sea, instalo mi propio servidor autoritativo DNS y administro mi servidor autoritativo DNS, o contrato o contrato, pago un servidor o pago, autoritativo de un tercero y coloco mi dominio ahí, que es lo que normalmente hacen que los es lo usuarios finales, normalmente ¿no? se hace. Normalmente nosotros, Ajá, en nuestra casa, si queremos tener un dominio o una página web, no vamos a administrar un servidor autoritativo, simplemente así es. utilizamos un servidor autoritativo que muchas veces el propio que te vende el dominio o el propio que te hostea, que te almacena tu página web, te provee el servicio de servidor Del host, autoritativo. Entonces, claro, del el mismo host. proveedor de hosting tiene también un servidor DNS autoritativo y te permite poner tu dominio ahí para que vos no tengas que administrar tu propio servidor autoritativo. ¿Sí? Pero hablando Ya, de proveedores de acceso a Internet, hablando de ISPs, sí es conveniente que tengan sus propios servidores recursivos para sus clientes. ya.
Te agradezco, Nicolás. Creo que hay unas preguntas en el chat, ¿no, Daniel? Tem Wilfrido, né? Quais são as características físicas de um servidor para uma quantidade de 1000 usuários? Buena, 1000 buena usuários, pregunta. creio que um Raspberry Pi com 8, Sí. 8 gigabytes Y segura. con 2 también, digamos, sí. Sí, 1000 usuarios, aunque es mucho en términos de usuarios, en términos de consultas DNS y de carga de un servidor DNS es prácticamente insignificante, digamos, ¿sí? Suponiendo que ninguno de sus usuarios se va a poner a hacer un ataque ni nada de eso, ¿sí? Que son usuarios residenciales, comunes, digamos, sin fines hostiles. 1000 usuarios, eso no depende tanto de la cantidad de usuarios, sino de la cantidad de consultas que hagan esos 1000 usuarios. Pero para que tengas una idea, un ISP que tuviera 1000 usuarios, el servidor DNS, las características físicas de un servidor DNS son insignificantes para la potencia de un servidor actual. O sea, en realidad con un servidor Linux corriendo Unbound, como lo estamos haciendo ahora, con me atrevería a decir que con 2 GB de RAM te da y te sobra, pero el problema es que ahí va, el que va a tener más requerimientos es el Linux. O sea, el Linux va a tener más requerimientos que tu servidor DNS para 1000 usuarios. Pero un servidor, cualquier servidor Linux, con un procesador y 8 GB y 4 GB de RAM, perdón, debería sobrarte para 1000 usuarios. Sobrar para 1000 usuarios. ¿Sí? Normalmente a quantidade de memória RAM é mais importante que o processador, né, Nico? Exacto, exacto. El DNS recursivo consume más memoria por esto del caché, porque almacena las consultas en la memoria, está usando permanentemente la memoria, incluso más que el procesador, aún cuando haga validación de NSSEC y necesita desencriptar y manejar algoritmos criptográficos. Eso consume procesador, pero no es tan significativo, digamos. Entonces, ya te digo, para un caso de 1000 usuarios, un servidor, este servidor que tenemos acá corriendo virtual que ustedes van a configurar o configuraron, el que configuró Daniel, está limitado a 2 GB de RAM por servidor, creo, no me acuerdo. A ver, Daniel, ejecutá en el terminal, si ejecutás el comando top, te va a decir cuánta memoria tiene. Tiene un procesador, creo, y ahí está, memoria, 2 GB. Tiene 2 GB de RAM. 1907 dice. Eso está en mega. Tiene 2 GB de RAM. ¿Sí? O sea, este servidor que levantó Daniel, que tiene 2 GB de RAM y un procesador asignado, para 1000 usuarios está sobrado. Digamos, no va a tener ningún problema aún validando DNSSEC. ¿Sí? Ya cuando empezamos a hablar de decenas de miles o cientos de miles o millones, bueno, sí, ahí ya necesitamos crecer un poquito más en procesadores y sobre todo en cantidad de memoria del servidor. Pero de nuevo, eso hay que dimensionarlo de acuerdo a la experiencia. Entonces la sugerencia, por ejemplo, lo que muchos operadores hacen es, para estimar la cantidad de consultas DNS que pueden tener, hay varias opciones para hacer eso. Una es ir de a poco, digamos, o sea, ir habilitando mi servidor recursivo, no para todos los bloques de mis clientes, sino ir agregando bloques de clientes de a poco. Entonces, yo ahí tengo una especie de crecimiento controlado y puedo ir haciendo un seguimiento de cómo se consumen los recursos y ahí ir dimensionando el servidor de acuerdo a eso. Y lo otro que se puede hacer es, se puede configurar un servidor recursivo, como hicimos ahora, con una configuración particular que en realidad el servidor no es un servidor recursivo, sino que es algo que se llama forwarder, digamos, que lo único que hace el servidor es recibe la consulta y la reenvía a un servidor recursivo público, digamos, ¿sí? Es un pasa consulta nomás, con un pasamano. Entonces, en realidad yo ahí no estoy corriendo un servidor recursivo. Mis clientes me están enviando la consulta a mi servidor recursivo, pero mi servidor recursivo se la va a reenviar a un servidor público, el servidor público me la va a devolver y yo se la voy a pasar a mi cliente. Entonces ahí mi servidor va a tener mucha menos carga porque solamente pasa las consultas de un lado para el otro, pero yo puedo loguear y puedo tener puedo graficar qué nivel de consultas tengo. Y en base a ese nivel de consultas, luego puedo verificar qué recursos tengo que asignar a ese servidor y ahí sí cambiar la configuración y ponerlo a que sea él el servidor recursivo
y que no reenvíe las consultas, sino que las resuelva él, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede tener una estimación de la cantidad de consultas que voy a tener, ¿sí? Pero de nuevo, para 1000 usuarios por un servidor DNS realmente es bastante poco en términos de consumo de recursos, ¿sí? Nico, Perdón, muy- Nicolás, Sí. ¿puedo molestarte? Sí, sí. Sí. Consulta. He sabido que se puede, por ejemplo, este rato aquí en nuestro país, en el Arcotel, nos exige a veces bloquear ciertas páginas o ciertos contenidos, o nos está solicitando que el cliente en sí, si el cliente me pide que tal página expresamente para él no quiere, por ejemplo, decirle el contenido de adultos. He sabido que se puede hacer un bloqueo por vía DNS, por el servidor recursivo de DNS. ¿Es posible hacerlo? ¿Qué tan difícil es? Sí, se puede hacer bloqueos a nivel de DNS, se puede configurar bloqueos a nivel de DNS, no es muy difícil configurar un bloqueo a nivel de DNS, hay comandos de configuración que permiten que no responder consultas cuando ¿Pero puede son ser a para una IP determinados dominios. específica o en general? Si vas a hacer un bloqueo a una IP, no conviene hacerlo en el DNS, digamos, conviene hacerlo a nivel de routing y no de Ya, DNS. Si vas a hacer un ya. bloqueo por nombre de dominio, sí, lo tenés que hacer en el DNS. Ahora, dicho eso, eso es lo que se puede. Ahora, hablando de lo que se debe, digamos, en general, los bloqueos a nivel de DNS son mucho más dañinos que lo que resuelven. ¿Por qué? Porque imagínense lo siguiente, yo quiero bloquear un sitio de contenido de adultos, entonces resulta que el sitio de contenido de adultos está hosteado en Amazon. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo todo Amazon. Ah, claro, pero si yo bloqueo todo Amazon, no estoy bloqueando solo el sitio de contenido para adultos, estoy bloqueando todo Amazon. Es como bloquear todo Google, digamos. Yo bloqueo Gmail, bloqueo YouTube, bloqueo todo. Entonces, en general, cuando uno bloquea un sitio, ¿sí? Detrás de un dominio pueden haber varios sitios web alojados, ¿sí? Entonces yo no estoy bloqueando uno, estoy bloqueando un montón. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ya, Porque una cosa es el dominio y otra cosa es la dirección web. Sí, la URL es mucho más que el dominio. La URL es un sí, ya dominio, se entiende. barra y un servidor web. Pero sí, Ujú. puede haber miles de servidores web hosteados en un mismo dominio. Por ejemplo, Google Sites o cualquier otro servidor de web, ¿sí? Cualquier otro proveedor de servidor web, son todos los dominios están bajo, todos los sitios web están bajo el mismo dominio. Entonces yo no bloqueo uno, al bloquear por DNS bloqueo todo lo que está ahí, ¿sí? O sea, no O es sea, recomendable hacerlo por DNS. no porque el daño colateral es enorme, es muchísimo mayor que lo que estoy resolviendo. Se puede hacer por dirección IP, los bloqueos a nivel de dirección IP tampoco son muy recomendables porque bloquear dirección IP también estoy bloqueando un servidor y en ese servidor pueden haber varias cosas hosteadas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a bloquear, de estar seguro de qué es lo que está bloqueando. No lo que quiere bloquear, lo que quiere bloquear está claro. El problema es estar seguro de que no estoy bloqueando muchísimo más que lo que quiero, ¿sí? Porque voy a Ya, empezar a recibir toneladas de reclamos de gente que no puede acceder a servicios y voy a decir, ay, ¿qué pasó? No entiendo qué es lo que está pasando. Si yo bloqueé esto nomás, sí, pero resulta que todos esos otros servicios también estaban en el mismo servidor, o atrás de la misma dirección IP, o atrás del mismo dominio. Entonces estás bloqueando todo. Hay que tener cuidado con eso. Si uno ya, tiene que estar muy seguro antes de tirar un comando de bloqueo de ese tipo, digamos, ¿sí? Hay otras ya, técnicas de bloqueo un poco más sofisticadas y un poco más costosas, pero mucho más efectivas porque se acotan y se ciñen solo a lo que yo quiero bloquear, ¿sí? ya. O sea, si hay supuestamente un software, no, yo lo he instalado, pero te soy sincero, no lo configuré y es más, lo tengo botado, apagado en un computador ahí. Es más, no me acuerdo ni el nombre, pero que supuestamente se puede bloquear y es supuestamente un DNS recursivo, Sí, supuestamente. seguramente lo que hace en esos software es Es el cambiar la tema configuración del DNS recursivo que usa el sistema operativo para que usen ese servidor recursivo y ejecutan comandos de bloqueo en ese mismo servidor. Entonces ahí hacen ellos el servidor recursivo y pueden bloquear. Me cambian el servidor recursivo, digamos, básicamente. Sí, Sí, hay, me hay, quisiera hay acordar hace muchos, rato el nombre, pero no me acuerdo el nombre hay exacto muchos software del que hacen servidor, eso. que ese Pijol, justo Y, lo pusieron ahorita en el chat, Gabriel. el Pijol. pijo. Ah,
Ujú. O AdGuard, ok. Está bien. Y el P-hole es el que yo configuré esa vez, lo puse, pero no me convenció mucho, pues tengo este tema de las listas blancas, negras. Es más, incluso aquí nosotros tenemos el servidor del SRI. Mi papá justo él es contador y yo por eso lo apagué ya, porque lo levantaba, sí. Al levantarle me bloqueó automáticamente, ya me bloqueó, por ejemplo, las entradas del SRI. Claro, un montón de cosas que Sí, vos de repente no respuestas del querías SRI. bloquear. Entonces, hay que estar dedicando muchísimo tiempo en ponerles en listas blancas a esos Exacto. recursos Igual, de todas para formas, que se un levante. comentario. De todas formas, cuando uno ejecuta software de filtrado a nivel de equipo, a nivel de usuario final, porque estos software corren en los dispositivos de los usuarios, ¿sí? Eso es menos dañino, porque ahí en realidad el único que se daña es el usuario, digamos, ¿sí? Otra cosa es si yo hago esto en el servidor recursivo del ISP, porque ahí no solo bloqueo al usuario puntual, bloqueo a todos los usuarios. ¿Se entiende? Entonces Sí, sí. hay que tener ese balance. O sea, una cosa es hacerlo uno a uno en casa, digamos, yo puedo instalar lo que quiera, porque si bloqueo algo más que no quería bloquear, igual el único que se afecta soy yo. Ahora, si yo lo O hago a sea, nivel de ese ISP, P-hole estoy a afectando nivel a todos de, los usuarios, claro. o sea, ese P-hole a nivel de ISP no es conveniente. Es un peligro, porque seguramente bloquees a todo el mundo, digamos. Un Claro, montón de eso, cosas por que no ejemplo, en querés ese bloquear. caso, yo me di cuenta porque mi papá dejó de poder acceder a los servicios del World Server del SRI, ¿sí? Y el rato que le cambié, simplemente lo que hice es mandarle al DNS de Google y volvió a abrir nuevamente normalmente. Entonces, lo que traté es de empezar a poner en línea, en lista blanca esos requerimientos, pero es un trabajo enorme para tratar de nivelar eso, y eso a nivel de ISP sería una locura, por eso lo apagué. Sí, No claro, sé, AdWord exacto. no lo he probado, no puedo hablar por AdWord. Exacto, exacto. Listo. Creo que Gracias, hay Nicolás. creo que hay alguna pregunta más, ¿no, Daniel? ¿Cuáles son los errores comunes de un DNS recursivo y o autoritativo? Es una excelente pregunta, la de Ítalo. Los errores comunes de un servidor DNS recursivo o un servidor autoritativo. Primero, son cosas muy diferentes, un servidor DNS recursivo y un servidor autoritativo, en términos de configuración, en términos de operación y en términos de posibles errores, digamos, que pueden haber. El servidor recursivo, típicamente, es un servidor que vamos a encontrar en prácticamente todos o gran mayoría de los ISPs, excepto, bueno, aquellos que decidan utilizar un servidor público o utilizar algún otro servidor que no lo administren ellos mismos, digamos, ¿sí? La administración de un servidor recursivo en general requiere menos configuración y menos esfuerzo desde el punto de vista administrativo y del equipo de operaciones, menos horas de operaciones que un servidor autoritativo, digamos. Entonces, errores que pueden ocurrir en un servidor recursivo y un servidor autoritativo, bueno, primero, cualquier error que pueda ocurrir a un servidor, por ser un servidor físico, digamos, fallo de discos, problemas de memoria, fallo de procesador, cortes de energía, etcétera, eso aplica a todos los servidores, pero no solo a los servidores DNS, ¿sí? Y esos yo diría que son los errores más comunes, los fallos más comunes en servidores DNS, ¿sí? Problemas de enrutamiento, problemas con el hardware, ¿sí? El software da menos problemas. ¿Pueden ocurrir problemas con el software? Sí, puede ser que se detecte un bug, un problema nuevo, y que antes de que salga un parche, antes de que salga una solución a eso, una actualización del software, algún atacante se aproveche de eso para hacer un daño o realizar algún ataque. Entonces, en ese caso, voy a tener un problema generado por un bug, por una falla del software, explotada por algún atacante, digamos, ¿sí? Y luego, lo que pueden haber, sí, es reclamos de clientes. O sea, yo tengo un servidor recursivo, puede ser que mis clientes me empiecen a reclamar, mirá, hasta ayer podía acceder a este sitio y a partir de hoy ya no se puede acceder más a ese sitio. Debe ser un problema del servidor DNS, el DNS no me está resolviendo eso y ayer lo resolvía. Bueno, no necesariamente eso quiere decir que hay un problema en mi servidor recursivo, porque, por ejemplo, si yo tengo habilitado DNSSEC y el autoritativo, ¿sí?
el que administra el servidor autoritativo para ese dominio que antes se podía acceder y ahora no se puede acceder, le caducó la firma y se olvidó de actualizar la firma o cometió algún error a la hora de firmar sus recursos, el servidor recursivo no va a validar DNSSEC y le va a dar un mensaje de error al usuario. Entonces el usuario no va a poder resolver el dominio, pero no por un problema en el servidor recursivo, sino por un problema de DNSSEC en el servidor autoritativo, digamos, ¿sí? Pero aún así, el reclamo lo va a recibir el ISP. Entonces uno tiene que tener la capacidad, bueno, de depurar y de probar ahí. Ahí hay algunos comandos. La próxima vez podemos bichar algunos comanditos ahí para depurar algunos errores, Daniel, y eso. Y ver, digamos. Y después del lado del servidor autoritativo, bueno, ahí pueden ocurrir otro tipo de errores, hay que tener otros cuidados. Administrar un servidor autoritativo implica administrar dominios, entonces uno tiene que tener los archivos de zona actualizados, tiene que, si tiene copias del servidor, mantener las copias actualizadas, si tiene DNSSEC desplegado, tiene que mantener las firmas actualizadas y vigentes y firmar todos los recursos, etcétera, digamos, ¿sí? Pero por ahí viene un poco el tema de la operación y los problemas que pueden surgir. Ya les digo, por el lado del servidor recursivo no hay mucha diferencia con cualquier otro servicio, a excepción de eso, de los reclamos que yo puedo recibir, pero por causa ajena, digamos, porque un servidor autoritativo está teniendo algún problema, digamos, ¿sí? Y no porque sea el servidor recursivo el que tenga algún problema. Y bueno, está, por supuesto que sí, fallos de hardware pueden ocurrir en cualquier lado y en cualquier servidor. Y problemas de enrutamiento también que no necesariamente tienen que ver con el DNS, ¿sí? Hay una pregunta de Francisco: ¿cómo se puede contrarrestar ataques de denegación de servicio o denegación distribuida denegación de servicio distribuida? Los ataques de denegación de servicio son los ataques más difíciles de contrarrestar. Prácticamente no se pueden resolver 100%, o sea, no se pueden evitar. Lo que sí se puede es mitigarlo o contrarrestarlo, como decís tú, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con mitigación en general, esto que voy a decir es en general, todo lo que tiene que ver con mitigación de ataques de denegación de servicio, sobre todo ataques distribuidos de denegación de servicio, que son los más comunes, se hace más desde el lado del enrutamiento, del ruteo, y no desde las aplicaciones, no del lado de DNS. O sea, no hay nada prácticamente que yo pueda hacer del lado del servidor DNS para frenar un ataque de denegación de servicio. Porque un ataque de denegación de servicio, típicamente lo que va a hacer es que voy a recibir una chorrada de consultas, por ejemplo, a un servidor, ¿sí? O una chorrada de respuestas provenientes de un servidor que me van a hacer varias cosas. Entre ellas, dos de las principales cosas que me van a suceder es que ese volumen de tráfico va a tratar de ser lo suficientemente grande para taparme todo el ancho de banda que yo tenga y no dejarme ancho de banda disponible para proveer el servicio. Y lo otro que va a hacer es tratar de consumirle todos los recursos a mi servidor para que ese servidor deje de responder, o sea, se entretenga respondiendo todas esas consultas que no sirven para nada y no pueda responder o responda mucho más lento el resto de las consultas de mis clientes, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, todo eso está llegando al servidor. Entonces lo que yo tengo que tratar de hacer es evitar que todo ese tráfico llegue a mi servidor recursivo, ¿sí? Para eso, a nivel de servidor recursivo, yo podría poner un filtro que diga si las consultas bien, si yo identifico de dónde vienen las consultas, bien, puedo filtrar esa dirección IP, pero si es un ataque distribuido no me sirve para nada el filtrado, porque tendría que filtrar cientos de direcciones IP y eso no es efectivo. Entonces, si es un ataque distribuido, básicamente, y los ataques distribuidos vienen de varias direcciones IP, y por supuesto que no todos consultan lo mismo, las consultas también son variadas y aleatorias, entonces estoy frito. Básicamente lo que puedo hacer en el caso de mitigar un ataque de denegación de servicio distribuido es a nivel de enrutamiento. Y a nivel de enrutamiento no tiene nada que ver con DNS, digamos, pero si yo quiero defender un servidor DNS, hay varias cosas que puedo hacer. Idealmente yo voy a tratar de tener más de un servidor DNS, dos por lo menos, y que mis clientes tengan dos direcciones IP de servidores DNS. Entonces, si el ataque, con suerte, el ataque está yendo a una, yo puedo agarrar y bajar esa dirección provisoriamente y decirle a mis clientes que utilicen la otra, digamos, o puedo también hacer lo que se llama tratar de atraer el tráfico hacia uno de los servidores, sacrificar ese servidor y que mis clientes utilicen el otro, porque van a empezar a probar, ese va a tener mucha latencia, entonces van a empezar a probar con el otro, digamos, y
que mis clientes pasen a usar el otro que no está recibiendo el ataque, digamos. Eso es una técnica que se conoce como honeypot, digamos, donde se trata de atraer el tráfico hacia un servidor o hacia un punto de la red para dejar liberado el resto de la red. Pero bueno, si yo no puedo hacer eso, o si el punto de la red hacia donde atraigo el tráfico también tiene clientes, esos clientes que están ahí se van a afectar, digamos. Pero bueno, por lo menos afecto una parte de la red y no toda la red. Mitigar ataques de negación de servicio es un problema enorme, digamos. Es una de las cosas más difíciles que hay. Y en general, de nuevo, se hace a nivel de enrutamiento, con técnicas de enrutamiento más que con configuración a nivel de DNS. ¿Sí? Ítalo pregunta en cuanto al sistema operativo, ¿cuál es el más recomendable Linux? CentOS, Debian, Rogue. Bueno, buena pregunta. Y la respuesta es bien fácil. No te puedo recomendar un sistema operativo Linux, digamos. No sería honesto de mi parte, y Daniel, que nosotros digamos, este es mejor que aquel. Lo que sí hay es usos comunes, digamos. O sea, lo que sí podemos, puedo mencionarte respecto a eso, y esto ya no es para DNS solo, es para cualquier servicio que montes, para cualquier servidor que montes sobre un servidor Linux, digamos. Linux o sea, Linux en sí ya no lo usa nadie, digamos, como tal. Lo que se usa son otros sistemas operativos derivados de Linux o sabores de Linux, como decimos a veces, ¿no? Entonces, esos que tú mencionás ahí, CentOS, Debian, Rocky Linux, BSD, hay un montón, ¿sí? Windows, hay servidores DNS para Windows, etc. En particular, respecto a los servidores DNS del lado de un ISP o los proveedores de servicios de recursivos, de autoritativos, en mi experiencia, muy pocos utilizan Windows. ¿Tá? Windows es un excelente sistema operativo para utilizar a nivel de terminal de usuario final, y es un sistema operativo muy atractivo que tiene muchas ventajas cuando uno lo utiliza dentro de un ambiente corporativo. ¿Sí? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿vos pondrías un servidor DNS a correr en un Windows, en un ISP? No, nunca, de ninguna manera. Iría a algún sabor de Linux. ¿Cuál? Puede ser cualquiera. Lo que sí buscaría son lo que se llaman versiones estables, digamos, que tengan soporte de larga duración. Eso en general, todos los sistemas operativos Linux tienen diferentes versiones corriendo en paralelo del mismo software. Por ejemplo, de Ubuntu, que es el que estamos utilizando en este laboratorio, hay varias versiones. Algunas de esas versiones, algunas de esas líneas, ¿sí?, de versiones, son lo que se llaman versiones LTS, Long Term Support, soporte de larga duración, digamos. Eso quiere decir que el sistema operativo está lo suficientemente maduro y que el proveedor del sistema operativo, los que desarrollan el sistema operativo, ¿sí?, dan soporte durante mucho tiempo, a partir de ahora, durante muchos años más todavía, para esa versión. Entonces, si yo utilizo una versión de esas LTS o de soporte de larga duración, me va a garantizar de que si yo tengo algún problema, seguramente haya alguien que haya tenido el mismo problema, o por lo menos voy a tener a alguien a quien recurrir y que me dé soporte si lo necesito. ¿Sí? Si yo utilizo versiones experimentales o utilizo versiones que no tienen soporte, bueno, si tengo algún problema me lo tengo que resolver yo, porque no hay nadie por ahí afuera que me vaya a dar soporte, ni siquiera pagando, para poder resolver el problema. Entonces, mi recomendación es, elijan el Linux que ustedes quieran, pero vayan siempre a versiones que tengan soporte y que sean estables. Versiones estables, no versiones beta, no versiones de desarrollo, no versiones de testing, versiones estables de larga duración, de soporte de larga duración. Y ahí las más utilizadas hoy en día son, bueno, hay mucha gente que utiliza Debian, porque Debian lleva ya muchísimos años y goza de la fama de ser un sistema operativo que ejecuta cambios de versiones y actualizaciones muy lento en comparación con los demás, buscando maximizar la estabilidad, digamos. Entonces, es un sistema operativo muy estable que prueban mucho las nuevas características antes de desplegarlas en una nueva versión estable. Entonces se generan mucho menos, los ciclos de versiones estables son más largos, pero las versiones son más estables y en general generan más confianza en quienes lo utilizan para servidores públicos. Eso es el caso de Debian, es el caso de Ubuntu Server para las versiones estables de larga duración, es el caso de CentOS también para las versiones estables de larga duración, etc. Pero yo iría por ese lado. ¿Cuál de ellos elegir?
Eso un poco en los gustos y lo que uno ya conozca y sepa administrar, digamos. A veces es peor embarcarse en administrar y aprender un nuevo sistema operativo. Si bien son todos Linux, hay diferencias y a veces es peor embarcarse en aprender uno nuevo que usar uno que ya conoce. Entonces, yo diría, busquen dentro de lo que ustedes ya conocen, busquen versiones estables y con soporte de larga duración. Después, elijan la que más les convenga, digamos. ¿Sí? Y bueno, creo que hay una pregunta más de Wilmer. Dice, si tengo 2 proveedores, cada uno con su router, para los clientes, ¿puedo implementar un servidor DNS recursivo para que me atienda peticiones de los 2 proveedores? ¿Debería implementar un balanceador de carga o hay otra manera? Sí, el servicio DNS es independiente del servicio de ruteo. Entonces vos podés implementar un servidor DNS y darle soporte a todo Internet si querés. Eso es lo que hacen, por ejemplo, Google con sus servidores públicos. Y el 888, lo que hace Cloudflare, lo que hace Quad9 con el 9999, etc. ¿Sí? Tu servidor DNS puede atender tantos clientes como tú quieras, desde ser abierto, lo cual no es recomendable, ¿sí? A usarse para 1, 2, 3 o 4 proveedores. ¿Sí? Mi recomendación es no dejar servidores DNS recursivos abiertos. Solo hay pocas empresas en el mundo que se dedican a eso. Google lo hace, Cloudflare lo hace, Quad9 lo hace, pero tienen un ejército literalmente de gente operando solamente los servidores DNS públicos, digamos. Entonces, bueno, ellos tienen capacidad para hacerlo. La recomendación para un ISP es dejarlo cerradito solo para que lo usen sus clientes, nada más. Pero sí podés, con un servidor o una granja de servidores, un conjunto de servidores, servir 1, 2 o 3 o N proveedores. No hay problema, digamos. ¿Sí? Y lo balanceador de carga, de nuevo, existen algunos software de DNS que tienen balanceadores de carga diseñados específicamente para DNS. El caso más común es el caso de... ahora Daniel, si te acordás, de PowerDNS. PowerDNS tiene un balanceador. PowerDNS es un software de DNS como Bind o como Unbound, que tiene también un software de balanceo de carga específicamente diseñado para DNS. ¿Sí? Quitando ese caso, mi sugerencia es no usar balanceadores de carga comerciales adelante de servidores DNS. O sea, no usar balanceadores de carga, cajas que balanceen carga para balancear tráfico de DNS. Hay otros mecanismos para balancear tráfico de DNS que no requieren un balanceador de carga adelante, como es, por ejemplo, usar la técnica DNICAS, que es una técnica de enrutamiento, o simplemente tener más de un servidor DNS autoritativo, digamos, ¿sí? Tener 2, 3, 4 servidores DNS autoritativos, pasarle a los clientes todas las direcciones IP de mis servidores autoritativos y los clientes van a elegir cuál usan de acuerdo a latencias, etc. ¿Sí? O utilizar la técnica de DNICAS. Lo más común es utilizar la técnica de DNICAS y es la solución más profesional, si se quiere, y que escala más, digamos. ¿Sí? Porque además yo puedo ir agregando servidores a medida que crece la cantidad de clientes, etcétera, o quitar servidores para hacer mantenimiento, y eso es transparente para los usuarios. Tiene muchas ventajas usar DNICAS, pero bueno, requiere administrar una técnica que no tiene que ver específicamente con el DNS, sino que es más del lado del enrutamiento. ¿Sí? Pero bueno, sí, la recomendación es no usar balanceadores de carga comerciales adelante de un servidor DNS, sino o utilizar DNICAS o simplemente tener varios IPs de servidores autoritativos. ¿Sí? Daniel. No sé si queda algo, creo que quedaba alguna prueba más, pero si te parece la podemos dejar para la próxima Claro. sesión. Claro. Dejamos ahora, la próxima sesión es la semana que viene. Déjame ver si no me equivoco, no sé si tú te acuerdas qué día es exactamente. La próxima sesión es... la próxima sesión es la semana que viene, el 3, el miércoles 3. ¿Sí? Que bueno, originalmente la teníamos para el ecosistema DNS, pero como con ello ya lo vimos, el ecosistema DNS, ¿no? La vamos a utilizar justamente para hacer la segunda parte del laboratorio. Entonces el próximo miércoles 3, a la misma hora que hoy, tendríamos la siguiente sesión. Tendrían hasta el próximo miércoles entonces para completar la práctica de hoy con la guía que Daniel les envió y replicar de alguna manera lo que hicimos hoy y hacer todas las pruebas que quieran.
siéntanse libres de probar todo lo que está en la letra del laboratorio y todo lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que ustedes quieran probar, pruébenla. Si se rompe el servidor, no pasa nada. Es un servidor virtual que solo lo van a usar ustedes. Si lo rompen, después no pasa nada, está para eso. Así que siéntanse libres de hacer cualquier prueba del DNS del DNS recursivo que ustedes quieran realizar, ¿sí? Eso sí, les pedimos que, bueno, que no usen el servidor para otra cosa que no sea para pruebas de DNS recursivo, pero dentro de lo que es DNS recursivo, siéntanse libres de probar todo lo que quieran, ¿sí? Y bueno, la próxima sesión terminamos de ver algunas de las previstas que estaban en la letra y también si tienen alguna duda o les surge alguna consulta o algún comentario, o nos lo envían por correo electrónico o lo vemos la próxima sesión. No sé, Daniel, si hay alguna otra pregunta o si tenés algo más para comentar. De mi parte, nada, muchas gracias. De nuevo, disculpas por el inconveniente que tuvimos la vez pasada. Y nada, aprovechen el laboratorio que es para ustedes y para que por lo menos aquellos que no lo tuvieron antes tengan una primera experiencia de configurar de cero un servidor recursivo, sacar ese miedo que a veces hay por desconocimiento. Uno piensa que es una tarea muy compleja y ya vieron que son unas pocas líneas de configuración y sale andando, digamos, y después es probar y agarrar experiencia administrándolo, ¿sí? Bien. Não, é isso. Na próxima classe, então, vamos fazer exercício combined, outra alternativa de software de recursivo, e sacamos as dúvidas. Graças por la atenção de todos. E foi muito bueno os debates aí. Graças por las perguntas também. Hasta luego, amigos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Gracias. Eso es Chao. profesional.